Bueno, para empezar lo que sería el proceso de la construcción de manos y pies, vamos a trabajar a partir de figuras muy básicas en este caso, a trabajar lo que sería la construcción a partir de un cubo. La figura como tal pues realmente no va a importar mucho en un momento determinado nosotros, dependiendo de dónde venga, si viene procediente digamos ya de lo que es el brazo, como hemos visto en momentos anteriores de las clases, podemos ver que a partir de lo que sería en este caso un cilindro, lo vamos a configurar de la manera que lo requerimos, con 8 partes iguales, lo rotamos en este caso en Z. Si supongamos que este objeto como tal es lo correspondiente al antebrazo. Y esto correspondería a la muñeca. Obviamente la diferencia entre los dos elementos es bastante significativa y pues también va a contribuir en la construcción del objeto como tal. Habría que empezar a pensar en cuál va a ser la construcción de los elementos y cómo pueden, digamos que determinarse. Para ello vamos a tratar de dividirlo en la misma cantidad de partes. ¿Sí? En este caso tenemos 6 partes y nos faltarían dos. Una que va por el lado lateral y otra por el opuesto. Si hacemos ya una comparación de los vértices, de todos los edges como tal, tenemos 8, en este caso 8 aristas, las iguales que en el antebrazo, por decirlo así. Para ya saben que para hacer la mezcla, pues habría que, en este caso vamos a aplanar un poco más. Lo que vamos a hacer en este caso es primero convertir los dos modos objeto, los vamos a fusionar, combinar, y lo que vamos a hacer es un bridge entre todo este sector contra todo este sector. ¿Sí? Vamos a la herramienta bridge, le vamos a asignar unas dos divisiones y se hace el puente. Ya esto nos da un punto de partida para lo que sería la mano. Obviamente aquí empiezan una serie de divisiones para empezar a sacar lo que sería el pulgar y pensar en los dedos como tal. Para sacar los dedos se puede trabajar con diferentes elementos, se puede trabajar de una vez con cilindros, se puede trabajar con cubos, eso depende de lo que se vaya a plantear. Si se va a trabajar con cubos, hay que plantear el primer elemento, el primer dedo, se va a trabajar las divisiones de ese dedo. ¿Sí? En cada una de las articulaciones y obviamente eso nos va a dar pie a lo que son las divisiones con respecto a la forma del dedo como tal. En este caso, las caras, digamos que cada uno de estos elementos como tal va a permitir una división adicional para determinar las uniones en las coyunturas de cada uno de las falanges. Vamos a seleccionar las diferentes caras, mantenemos las caras unidas, le damos a extruir y podemos manipular el tamaño de esa división. Igualmente hacemos con la parte superior de la articulación, en este sentido de la falange, y que nos va a permitir ahorita cómo vamos a organizar algunos aspectos de la proporción. Ahora, los vectores, los vértices que trabajan en este punto, nosotros podemos utilizarlos para terminar de redondear, por decirlo así, los elementos o darle el volumen necesario con respecto a las articulaciones. Si hundimos cada una de estas caras, es obviamente una deformidad que toca corregir a través de los vértices. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos falta redondear? Falta redondear lo que conviene con respecto a la
la punta del dedo con respecto a los laterales. Lo mismo con respecto a ciertos aspectos de la zona superior. Si presionamos esto en la visualización 3, podemos ver que va dando la forma adecuada del dedo y eliminamos las calas en la parte trasera. En este caso podemos, en un momento determinado, tomar los vértices laterales y empezar a darle un volumen diferente al dedo como tal. Si quieren hacer uñas o divisiones de ese estilo, tienen que seleccionar las caras seleccionadas y ellas pueden permitir la construcción del concepto de la uña a nivel general. Esto es una manera muy esquemática. Igualmente se pueden controlar más, se puede mejorar el rendimiento de estos elementos haciéndolos mucho más unidos, que nos dé una forma más adecuada con respecto a la falange. Ya en este punto lo que hay que hacer es duplicar el dedo y obviamente empezar a controlar los tamaños con respecto a lo que son las diferentes medidas. Podemos combinarlos y ellos también podemos soldarlos como tal entre ellos, ya dependiendo de lo que vayamos a hacer, o si vamos a hacer un bridge o si vamos a hacer una unión de vértex. En este caso, si hacemos la unión de vértex, le decimos que haya un merge to center y esa misma acción se va a hacer con respecto a cada par de vértex en los extremos de cada final de las falanges. Recuerden que presionando la tecla G se repite la herramienta utilizada inmediatamente anterior. Listo. De esta manera tenemos todos los dedos unidos. Nos toca unirlo a lo que sería la palma de la mano. Pero antes de eso vamos a hacer lo que sería el dedo pulgar. Vamos a tomar en cuenta que existe un desnivel frente a esa construcción. Y vamos a colocar bien la construcción del dedo como tal para poder generar bien la forma de este pulgar. Bueno, aquí ya tenemos una forma general. Ya podemos empezar a controlar los vértices. Presionamos 3 y ya esto nos indica más o menos la misma construcción que se utilizaron para los dedos del resto de la mano. Como vemos, le falta volumen como tal, no solamente a la mano sino también a la palma de la mano como tal. Entonces tenemos que irlo cuadrando utilizando la misma técnica de las caras. Se van a generar construcciones en las falanges que van a permitir un mejor doblez a nivel visual. Igualmente sucede con la construcción del resto de la forma de la mano. También en la parte frontal del dedo hay que seccionar y reconstruir de una manera adecuada. En este caso toca distensionar otra vez los vértices para cuadrar mejor la construcción
a nivel de pulgar. Acá tenemos un error que se cometió con anticipación al darle una extrusión a unas caras no deseadas dentro del proyecto. Exactamente. Igualmente acá podremos generar una serie de divisiones adicionales, pero la idea es seleccionar solamente las caras apropiadas, las necesarias, ya sea para las articulaciones o para la construcción de los elementos a nivel general. Obviamente todos estos vértices tienden a ubicarse de una nueva posición para poder redondear la forma de la mano. Recuerden que siempre debe tratar de llegarse a un punto de tener 4 aristas por cada cara. Estamos viendo el empeine de la mano, tratando de arreglarlo un poco más. Ahora viene la unión con los dedos, combinamos y encontramos ya una diferencia fundamental frente a los puntos de concreción. Es decir, tenemos que este punto, por ejemplo, se puede soldar con este, al igual que el punto inferior. Pero ¿qué sucede con los extremos? ¿Sí? Tenemos puntos en común que se pueden ir uniendo, pero quedan un montón de nuevas variaciones que tenemos que ir resolviendo. Se tienen que ir resolviendo. En este caso, estos podemos irlos concretando a través de divisiones con la herramienta de Interactive Split Tool, y vamos a ubicarla de manera que permita vamos a ver, la herramienta está un poco Snap Magnes 1, vamos a colocarlo en 0 y vamos a hacer una serie de torsiones que permitan cerrarse sobre sí mismas. De esta manera, por ejemplo, tenemos la posibilidad de unir estos dos vértices pero quedan superficies de 3 caras. ¿Qué se hace en este caso? Se elimina la arista central, lo que permite que se vuelva a las 4 aristas en un momento determinado. Nuevamente aquí tendremos que hacer divisiones que se cierren sobre sí mismas y así vamos haciendo un ciclo, una serie de loops que van finalizando con el inicio de la misma herramienta. Si le pasamos a la visualización 1 es mucho más sencillo, que vamos a ir conectando los puntos a formas en el interior. Por ejemplo, acá ya tenemos una resolución de las formas. Si empezamos a unir estos puntos con esta herramienta, vamos a ver que se finaliza el proceso y no generamos geometría en exceso. Ese mismo procedimiento se debe realizar a la inversa, o sea, en la palma de la mano. Obviamente esta no es la metodología final, es un tipo de metodología, digamos que de rápida evolución. Permite generar procesos de construcción de palmas de las manos, de pies, de una manera rápida y dinámica. Y no se pierde mucho tiempo en la construcción. Esto se utiliza mucho para modelos, los cuales la posición, las posturas de las manos no son lo más importante a nivel general. Volvemos a la resolución, a vista de resolución en número 3 y podemos ir haciendo un pulimiento ya mayor, una construcción más refinada de los elementos que componen la mano. Obviamente, en caso de requerir más geometría para poder hacer más refinada la mano, entonces hay que añadir nuevos loops, pero tratando de evitar una saturación excesiva
y evitando que se formen los polígonos de tres caras. Por ejemplo, en este caso, si añadimos más polígonos aquí en esta zona, ten en cuenta que el dedo pulgar recibe la influencia de todos los polígonos, entonces toca volverlo a acomodar, que de manera que vuelva otra vez a tener su, digamos, naturalidad a nivel visual. En el caso de los nudillos se puede generar una división adicional sobre esta zona y empezar a duplicarla para que nos den las cuatro caras. Aquí abajo habíamos olvidado eliminar esta que nos da una tercera, y ya en este momento tenemos la construcción general de la mano ya realizada. Les repito, de ahí ya todo depende es empezar a pulir y darle, digamos que mayor detalle a los elementos. Así rápidamente queda la manera en que se construye una mano. Ya vemos que la muñeca podemos hacerla mucho más cerrada. Que podemos organizar algunos detalles con respecto a la forma de la mano como tal. De esa manera entonces tenemos lo que sería la construcción de la mano. De la misma manera se hace la construcción del pie. Para construir el pie simplemente partimos del hecho de que veníamos de la pierna La mejor manera de empezar sería pues tomando un cubo como referencia, tomando en cuenta la proporción que hay que determinar, y hay que tomar en cuenta que la unión que se haga del bridge tiene que coincidir con esta área de acá. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una división con el edge loop. Tenemos la división, nos faltarían unas cuantas caras. ¿Cómo determinamos cuántas caras nos faltan? Pues obviamente existe una forma concéntrica que se puede sacar de todas estas caras. A través de una extrusión. Sí, lo que ya nos va a dar las 8 caras. Tenemos que corregir ya los vértices que quedan en este punto. Y las otras 3 que quedan en este punto. Ya de esta manera nosotros podemos ver que hay las 8 caras que conformarían la unión con, en este caso, la zona del tobillo. Quitamos las caras interiores y lo que vamos a hacer es tratar de unir el tobillo con el pie. Primero le damos combinar, seleccionamos todo el loop de los vértices inferiores, todo el loop de las aristas inferiores también, y le vamos a decir Edit Mesh Bridge. Como podemos ver, aquí hay que empezar a hacer correcciones. Estas correcciones las podemos hacer a partir de tener activo el vertex, y en el Tool Settings activamos una herramienta de Soft Selection que va a permitir ir construyendo y determinando formas de suavizado y formas en la ubicación geométrica de los elementos. Obviamente falta todavía mucho trabajo para corregir, pero es un inicio con respecto a la construcción de los pies. Ahora, todas son superficies de 4 caras, pero tenemos que empezar a determinar un volumen.
utilizamos esta división lateral y acá es donde empieza la construcción de los mismos elementos. Hay que generar dedos y la superficie de los dedos. El nivel de detalle de esos dedos depende específicamente de lo que sería la resolución que se requiere. Es decir, una cosa es tener, por ejemplo, si activamos el Soft Selection, ya no nos sirve en este momento. Si vamos a utilizar acá para sacar el dedo gordo, de acá tienen que salir el resto de los dedos y empezar a resolver la forma de los elementos como tal. Obviamente tenemos que achatar toda esta construcción visual de estas dos caras. Podemos sacar al dedo gordo y de estas dos podemos sacar el resto de los dedos. Obviamente, en este caso toca empezar ya a determinar con los vértices ciertas estructuras visuales y empezar a determinar la forma de los dedos que van a ser el resto del pie. Esto que indica que falta empezar a suavizar los componentes del pie, a pensar en lo que sería el puente y empezar a pensar que existe una serie de variables que aún falta por desarrollar, como por ejemplo mayor cantidad de divisiones. Aquí vemos que la división se convierte en una división a lo ancho, eso no nos sirve, entonces tenemos que crear una división, volvemos a la vista 1, que traspase el pie. Lo que vamos a hacer es ir a la herramienta Interactive Split, le decimos que haya un snap a 1, eso va a hacer que se pegue en los puntos claves. Perfecto, pero nos quedan caras de 3 en este caso, que tenemos que resolver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Lo que hacemos es unir los vértices para ir reduciendo este tipo de construcciones visuales. Ahora empezamos a redondear las formas principales del pie y se le empieza a dar a estas formas un volumen. Dedo gordo sobre sí mismo puede tener la opción de reconstruir ciertas formas como tal, podemos mejorar. Y lo mismo si vamos a generar una división, acá tiene que cerrarse sobre sí mismas, al igual que hicimos con con los dedos de la mano. No puede asumir todas las divisiones que quiera. En este caso podemos asumir divisiones. Va para un dedo. Vamos a hacer la separación a partir de este punto. Pero vamos a abrir un poco ese dedo. Se empezaría el segundo. El tercero. Y lo mismo sucedería con el cuarto. Todas estas caras se irían. Y habría que empezar a hacer uniones y bridge para poder generar este proceso. Entonces tendría que cogerse los edge y el bridge que se haría tendría una sola división. Ese mismo procedimiento haríamos con cada uno de los intermedios.
Y una vez tenemos los intermedios, vamos a unir los vértices. En este caso serían estos vértices. Y lo mismo con los del final del dedo. Tenemos los dedos más pulidos, pero nos genera una división acá no necesaria que vamos a aprovecharla para darle más volumen a este otro. Al tener esto, vamos a empezar a cerrar formas sobre la propia forma del pie. Ahora, en este caso, podemos resolverlo ya que a las cuatro caras sin ningún problema. Cuestión de empezar a redondear esta construcción, pero aquí nos sobra una que tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve construyendo toda la rotación alrededor del pie y llegando hasta la etapa final. Mientras que este interior, obviamente, volverlo a ser cíclico y va a permitir que tengamos formas de 4. Aquí tenemos una de 5. Empieza a generarse lo que es una reconstrucción. O sea, aquí tenemos 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Así queda obvio esa construcción que tenemos que tener que reducir la cantidad de caras que se generan, la cantidad de aristas que se están generando. Hay varias maneras que se pueden hacer esto. Aquí podemos hacer una muy sencilla. Simplemente es volver a reconstruir ciertas zonas. Aquí tenemos una de 4 sin problemas. Aquí tenemos una de 5. Aquí tenemos nuevamente una de 4 y aquí tenemos una de 5. Maneras de hacerlo es reducir la cantidad de caras y hacer el loop completo. Otra manera es, por ejemplo, unir puntos. En este caso nos quedó, todas estas son, esta quedó de 3 caras, esta quedó de 5 caras. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos hacer una división entre este punto y este, eliminando la del medio. Aquí podemos tener otra vez reconstruido todos los elementos de 3. Ahora, eso implica que yo tengo que empezar a revisar las estructuras para que queden lo más naturales posibles con respecto a la construcción del empeine. Equilibradas y lógicas. Aquí estos dos quedaron volados. Se sueldan. Y hay que empezar a añadir nuevas divisiones en los dedos para poder hacerle mejor, digamos que por decirlo así, las rotaciones. Estos tres pueden empezar a bajar, empezar a levantar estos para darle una volumetría más adecuada a este dedo. Obviamente al tener más definición tiende a verse más grande. Y lo que nos falta es empezar a añadirle nuevas divisiones a estos para poder que se vean no solamente más voluminosos, sino mejor hechos. Pues obviamente va a permitir mayor control de la forma y empezar a corregir muchas de las poses que deben ir con respecto a dicho objeto.
La definición, la forma, el tamaño, cómo debe quedar, todo depende específicamente de ciertas condiciones con respecto a qué tanto se van a ver dentro de la construcción a nivel de narración. Lo contrario, detallar demasiado ciertas zonas del cuerpo solamente va a ser un desgaste en la medida en que no va a ser realmente aprovechado ni utilizado como herramienta narrativa. Tenemos rápidamente la forma en que se construye un pie y una mano.